Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Listos para recibir la palabra del Señor. Amén. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Ese aplauso no se oye, es para la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo es Jesucristo, y ese verbo, dice en Juan capítulo 1, ese verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Es Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne. Entonces, cuando decimos, demos un aplauso a la palabra de Dios, estamos dando un aplauso al Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo, iglesia? Muy bien, pues vamos a orar para que el verbo de Dios fluya libremente a través de este siervo, que yo sé que es un siervo inútil, pero en las manos del Señor puede ser más o menos útil. Así es de que ore por su pastor, iglesia, por favor, ayúdeme para que estemos guiados y fluyendo en el Espíritu Santo. Nuestro Dios y Señor, te damos gracias por las diferentes oportunidades que nos das para escuchar tu palabra y entender tu buena voluntad. Queremos pedirte, Señor, que toques nuestros oídos, derrames del aceite de la unción para escuchar tu voz y entendamos, Señor, tu voluntad. Lo que tu siervo hable, Señor, sea guiado por tu Espíritu y que traiga revelación a nuestras vidas en todo lo que se va a exponer. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo. La unción fluya libremente a través de tu siervo y que en todo, Señor, tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. Estamos en tus manos, bendito Dios, dándote gracias por todo y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Sabe que Dios siempre está proveyendo bendición, ayudándonos, supliéndonos en todo? Mire, respire profundo. Expire. Otra vez. Expire. Esa es la provisión de Dios. Y siempre, día y noche, la provisión del Señor ahí está. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, Dios está proveyendo. Y bueno, y cuando nos acercamos aquí a la casa del Señor, en este espacio hay buena ventilación, buen aire para disfrutar. A lo mejor los que están muy allá atrás no alcanzan ese aire, pero hay un aire que Dios está mandando. Pero si usted quiere más aire, mire, aquí nos da perfectamente. ¿Verdad, hermanos, que aquí está bien el aire acondicionado que Dios nos da? Denle un aplauso al Señor por su provisión, que siempre nos está ayudando y proveyendo lo que necesitamos. La palabra de hoy se titula Deja atrás la duda. A veces tenemos dudas y no sabemos qué hacer, pero necesitamos en ese momento recapacitar. En ese instante es la oportunidad para orar. Cuando tenemos dudas de qué hacer y cómo hacer las cosas, es una oportunidad para orar, para levantar nuestros ojos al cielo, buscar la guianza de Dios, buscar la respuesta del Señor, y entonces, después de orar, pensar en lo que dice Dios. Oramos y buscamos en la palabra de Dios respuestas, y ahí van a venir respuestas que vamos a entender claramente. Dios me está hablando. Paso 1, busco al Señor en oración. Paso 2, leo su palabra y voy a encontrar que Dios me está hablando específicamente en mi necesidad para dar respuesta. Porque así es Dios, hermanos.
Dios siempre va a traer respuesta si de todo corazón lo buscamos. Dígale a su hermano que está a su lado, de todo corazón, hermano, es como funciona. Santiago capítulo 1, verso 2 dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí el apóstol Santiago está diciendo algo tremendo que ya lo hemos enseñado, lo hemos predicado varias ocasiones, pero por razón de que algunos no lo hayan escuchado. Aquí el apóstol Santiago está diciendo: alégrense, tengan por máximo gozo. Y ahí la palabra gozo viene de la palabra agallao, que significa saltar, dando vueltas en el aire. Yo lo hacía muy bien, ya no lo hago tan bien. Saltar dando vueltas en el aire. Ya no salto igual, ya no es lo mismo. Pero agallao dice tener por sumo gozo, máximo gozo. Agallao significa saltar dando vueltas en el aire. ¿Cuándo voy a saltar dando vueltas en el aire? Dice el apóstol Santiago: cuando estás en diversas pruebas. Dígale a su hermano que está a su lado, mucho ojo. Está tremendo lo que Dios está diciendo aquí. Dios me está diciendo en su palabra que cuando yo tengo problemas, entonces me dé gozo y alegría y salte dando vueltas en el aire. ¿Por qué? Verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiere decir que cuando estoy en problemas, mi fe está siendo probada. Dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. El problema me va a ayudar a tener paciencia, a buscar a Dios, a buscar la respuesta del Señor y no a angustiarme, no acelerarme, no alterarme. Es para que mi fe y mi paciencia, que son hermanitas, fe y paciencia, me lleven a buscar a Dios. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi fe está siendo probada. Entonces, cualquier circunstancia adversa, mi hermano, problema que tenemos, es nuestra fe que está siendo puesta a prueba. ¿Cuánto le creo a Dios? ¿Cuánto dependo de Dios? Y si la circunstancia me abruma, me aplasta, me tira, quiere decir que mi fe, mi confianza en el Señor está limitada, está baja. Entonces, mi fe está siendo probada y necesito que mi fe sea levantada. Mi fe sea levantada. ¿Cómo? Buscando a Dios. Porque el Señor nos lleva, hermanos, a aprender a depender de Dios. Mire, el pueblo de Israel se pasó 40 años siendo probado en su fe en el desierto. Su fe estaba siendo probada y todos los días durante 40 años les caía el pan del cielo. Y ellos lo recogían y lo procesaban en diferentes maneras. Maná al horno, maná asado, maná hervido, maná para acá, maná para allá. Durante 40 años ellos pudieron hacer muchas cosas con el maná que todos los días les caía del cielo. ¿Y por qué pasaba eso? Porque estaba ese proceso. Estaba siendo el pueblo de Israel probado en su fe. Que todos los días viera que Dios mandaba el pan del cielo, que venía una roca que los acompañaba y los seguía, y el agua salía de esa roca y les daba para saciar su sed. En la noche había una columna de fuego que les iluminaba el campamento y además les daba calor en el desierto, que las noches son muy frías. Todos esos 40 años el pueblo de Israel tuvo que aprender a confiar en Dios. Entonces, cuando tenemos circunstancias difíciles, está nuestra fe siendo probada. Hermano, no te pases 40 años aprendiendo a depender de Dios. Confía en Él. Dile a tu hermano, confía en Él, hermano. No te preocupes. Él tiene el control de todas las cosas. Dale un aplauso a Jesús. Él tiene el control. Verso 4. Fíjate que me falta monitor.
Dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Está siendo probada mi paciencia aquí con el sonido. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este versículo número 4 está bien interesante. La paciencia de confiar en Dios, de esperar en Dios, tiene que ser llevado a una obra completa. Dios no quiere dejarnos a medias o con los proyectos a la mitad. Dios quiere que su obra en nuestras vidas sea completa. Tenga la paciencia su obra completa. Yo todas las semanas que estoy aquí en el trabajo, en la obra, constantemente tengo que ver que la obra se vaya a completando, confiando en que Dios va a suplir lo que hace falta. Y bueno, como les decía, ya tenemos nuestras pantallas que hace 8 días compramos. Ya nos falta Docreto otra vez para seguir adelante con el pasillo, caminito a Reino Kids, y nos faltan un chorro de cosas. Pero dice aquí, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Creerle a Dios y estar con paciencia esperando la obra de Dios, el Señor va a llevarnos a ser perfectos y cabales. Quiere decir que en el momento de dificultad Dios me está perfeccionando. Dios me está llevando a ser cabal, a ser honesto, a ser íntegro. Dios me está llevando a una línea recta delante de Él. Dios me está perfeccionando. ¿Cómo? Como barro en las manos del alfarero. Mientras el alfarero acaricia el barro, le va dando forma. ¿Por qué? Porque el Señor con paciencia, con amor, con bondad, va trabajando en nuestras vidas y nos va perfeccionando. Así es de que para que seáis perfectos, cabales, sin que ¿qué? Sin que ¿qué? Dice ahí, ¿sí se lee bien? Sin que nos falte cosa alguna. Quiere decir que Dios está al pendiente de darnos todas las respuestas a lo que necesitemos. Por eso la importancia de pasar a orar, de decirle al Señor, vengo con fe, y pedirle con toda confianza, porque Dios no quiere que me falte cosa alguna. Dios quiere suplir, pero claro, tenemos que caminar en esa fe, en esa confianza de que Dios así lo quiere. Verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Entonces aquí está diciendo en el verso 5 que lo que necesitamos es pedirle al Señor sabiduría. Al principio del versículo, por favor, una vez más, dice, y si alguno de vosotros tiene ¿qué? Falta de sabiduría. Si yo quiero tener fe efectiva, si yo quiero lograr los proyectos, que no me falte cosa alguna, necesito el aceite de la unción. Dice la palabra, la unción que ustedes recibieron les enseñará todas las cosas. Necesito la sabiduría divina. Dice por eso aquí la palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, estrategia, inteligencia, formas para resolver los problemas, si a alguno le falta sabiduría, que dice lo siguiente, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Quiere decir que nos acercamos al Señor y antes que pedirle cualquier otra cosa, le decimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame del aceite de la unción para que yo sepa cómo enfrentar estos retos, cómo enfrentar estos problemas, y la unción de sabiduría caerá y nos dará las estrategias. No sabía cómo salir de esa deuda y Dios me da la estrategia. No sabía cómo enfrentar esa enfermedad y Dios me da la forma para estar en paz. No sabía cómo resolver un problema familiar y Dios me da la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para enfrentar la vida. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿quieres triunfar? Pídele a Dios con fe. Por eso dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada. Por supuesto, ¿fe en qué? Fe en lo que Dios mismo dice.
Fe en que la palabra de Dios me da la respuesta. Le decimos al Señor: Señor, tú has dicho en tu palabra que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, tú has dicho en tu palabra que cualquier necesidad que yo tenga, pida y tú me darás, que busque y te hallaré, que te llame y tú responderás, recordando la palabra de Dios. Y le decimos al Señor con una fe verdadera en la revelación que hemos entendido de la palabra. Entonces le decimos: Señor, te pido con fe, sin dudar tu palabra. ¿Por qué? Porque el que duda, dice aquí, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Dudar, entonces, es como la onda del mar. Está haciendo un ejemplo el apóstol Santiago. Es como la onda del mar que entra por un lado y sale por otro y se mueve para allá y luego sale más allá, y la onda no sabe ni dónde anda la onda del mar. ¿Por qué? Porque es así, va para acá y para allá. Y dice entonces aquí: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está diciendo: sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres recibir respuestas de parte de Dios, necesitas tener fe verdadera, porque si no tienes una fe verdadera, no puedes recibir respuestas de Dios. Tal vez recibas respuestas de la carne, de tus iniciativas, de tus proyectos, de tu forma de ser, de pensar y de hacer las cosas, pero respuestas de Dios vendrán cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu corazón y le crees a Dios. Vendrá respuesta del Señor. Y dice por eso en el verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que ahorita cree y luego no cree, que ahora obedece y ahora no obedece, que ahora se va y luego no va a buscar a Dios. Hay inestabilidad en su vida espiritual, hay inestabilidad en su vida, en su relación con Dios, y por eso está diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Quiere decir entonces que Dios nos está llamando a ser gente constante, que no nos detenemos, que le creemos al Señor. Yo le doy muchas gracias a mi Señor, porque cuando mi esposa y yo, hace 28 años, no, 38 años, ¿verdad?, recibimos al Señor, nos recibimos a Cristo. Despierta, mi bien, despierta. Ya no se acuerda. Benny, ¿cuántos años tienes? 38. Hace 38 años, mi esposa y yo le doy gracias a Dios por eso, porque juntos tomamos la decisión y dijimos: vamos a caminar como dice la palabra de Dios, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña, y Él va a ser la máxima autoridad. Ni vas a mandar tú ni voy a mandar yo. El jefe, el soberano, el rey va a ser Dios nuestro Señor, y vamos a caminar conforme a su palabra. Y entonces obviamente que al estar caminando en su palabra, nos da el Señor constancia. 48 años de caminar en la palabra de Dios han sido muy hermosos. 38, perdón. Ya 48, estoy subiéndole. 38 años, hermanos, de disfrutar las delicias del Evangelio. Porque disfrutar la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, disfrutar su palabra, disfrutar su camino, a final de cuentas, por añadidura, todas las demás cosas han sido dadas. Dele un aplauso al Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y bueno, por añadidura pues éramos 2, y ahora tengo 4 hijos, 8 nietos, y luego nueras y yernos. En fin, ya somos como 18 de familia. Pero hemos visto que poner al Señor en primer lugar de nuestra vida ha funcionado y funciona con excelencia. Por eso no podemos ser de doble ánimo. Necesitamos ser constantes, buscar al Señor en todo tiempo. El problema de tener dudas es que nos vuelve inconstantes en varias áreas de nuestra vida. Es como la onda del mar que ya dijimos. Necesitamos entonces entender que una vida exitosa nos hace enfrentar, una vida exitosa nos hace confrontar, atacar la duda y no darle lugar a la duda
porque queremos el éxito y las respuestas de Dios. Queremos salir de las dudas el día de hoy. Queremos salir de las preocupaciones y de las dudas. Es como el caso que podemos ver cuando la historia de David y Goliat. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, ¿cuántos saben la historia de David y Goliat? Levanten la mano. A ver, ¿quiénes no se saben la historia de David y Goliat? Sí se la saben, ¿verdad? David tenía que enfrentar a un gigantón y David agarró la onda. Y es lo que necesitamos para derrotar a los gigantes. Agarrar la onda. Dile a tu hermano que está a tu lado, agarra la onda, brother. Es todo. David tenía un gran reto enfrente de su vida, pero él agarró la onda y dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, grandotote, no te puedo fallar. Tú vienes contra mí con espada, con jabalías, ¿cómo se llama? Con armadura humana, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él te entregará hoy en mis manos. Él agarró la onda y se enfrentó a este gigante y ese gigante fue derrotado. Pero en el ínter, para llegar a derrotar al gigante, por lo menos David escuchó 4 diferentes voces que hoy les voy a enseñar. 4 diferentes voces. Primera de Samuel capítulo 17, verso 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, el pueblo de Israel estaba amedrentado porque Goliat estaba con sus ejércitos de filisteos amedrentando, insultando al pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel le tenía temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. La primera voz que escuchó David para no enfrentar a este gigante, dice ahí el verso 25 al principio: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? La primera voz que escuchó David es la especulación. ¿No te has dado cuenta que el problema no es tan fácil? ¿No te has dado cuenta que eso no se va a poder resolver? ¿Cómo crees, hermano, que esto se va a llenar de tierra si estamos 5 metros abajo del nivel que necesitamos para que no se nos inunde esta tierra? Eso no va a ser posible. ¿Cómo vas a poder construir un auditorio si no tienes dinero? ¿Cómo va? Y tantas especulaciones que vienen para detenernos en los proyectos de Dios, mi hermano. Dios tiene proyectos grandes en nuestra vida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, denle el aplauso al Señor. Tiene grandes proyectos para nuestras vidas. Es la voz de no vas a poder. Pero ¿qué dijo David pensando en el premio? Entonces, verso 26, 1 Samuel 17, 26, ¿qué dijo David? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí vemos entonces al pastorcito David, que está diciendo: y bueno, y este gigantón incircunciso que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, ¿cómo nos está tratando de amedrentar? ¿Quién es este incircunciso? Y luego está diciendo dentro del problema que estaba enfrente de él, y él pregunta en el verso 26: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Entonces, esto es importante. Está el problema, está el reto, está la situación difícil. Tú y yo, mi hermano, debemos de pensar en la derrota del enemigo y por supuesto pensar en el premio de la recompensa que viene del cielo para traer a la tierra, a nuestras vidas, la respuesta de parte de Dios. Entonces, aquí el punto es que la segunda voz es la voz que puede venir
con acusación. El enemigo va a tratar de traer acusación. Entonces, recibir golpes aún de tu propia gente. Mira lo que dice en 1 Samuel 17:28. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, el hermano de David, Eliab, está viendo a David y menospreciándolo y acusándolo. Entonces, esta voz de la acusación va a venir para que tú no enfrentes la batalla. Todo proceso en la vida viene acompañado de acusación. El enemigo va a tratar de detenerte en los proyectos que Dios quiere entregarte. Pero una de las estrategias, una de las voces que va a usar es la acusación. No, hombre, no, tú no vas a poder. ¿Cómo es posible que vayas a poder? Y aquí Eliab estaba diciéndole a David: tú eres vienes a meterte en las cosas que no se te han mandado. Vienen nada más por pura malicia. Dice: has dejado allá aquellas pequeñas ovejas en el desierto. Y Eliab le dice a David: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Viene con una acusación en contra de David. Siempre que queremos tener algo para la obra de Dios, hermanos, van a levantarse comentarios de acusación para detener lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y no debemos hacer caso a las acusaciones, porque el diablo sabe que tú eres poderoso. Por eso levanta contienda para detenerte, porque sabe, mi hermano, que en el nombre de Jesucristo tú y yo somos poderosos para vencer cualquier circunstancia, por supuesto, declarando en el nombre de Jesús que esos problemas se van y que el diablo está derrotado y peleamos la batalla. Pero el diablo sabe que tú y yo tenemos poder para derrotarlo. Y entonces lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos que Dios nos ha preparado un destino y que el acusador está derrotado y no nos puede mantener señalándonos o acusándonos o levantando contienda en contra de nosotros. Se levantará gente queriendo acusarte porque quieres obedecer a Dios, y no hay nada más gratificante en la vida que disfrutar el hacer la voluntad del Señor. Pero el diablo va a tratar de oponerse, porque podemos ver el respaldo de nuestro Señor. Eliab es la gente que acusa y están listos para detenerte y están más cerca de lo que tú piensas. Los Eliab, los que te acusan, los que te señalan, están más cerca de lo que tú piensas. Pero no voltees a ver a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado. No son ellos. Fíjate, esos que nos acusan son los recuerdos en tu propia mente que te quieren acusar, haciéndote olvidar la misericordia y el perdón y el amor de Dios que siempre está sobre nuestras vidas. Los recuerdos de que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos equivocado, nos quieren detener para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Recordemos, hermanos, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos defiende delante del Padre cada día. La sangre de Jesucristo está siendo mostrada delante del Padre y está diciendo: Padre, ellos merecen misericordia. Si ellos piden perdón, pueden ser perdonados porque ya pagué por ellos. Nunca olvidemos que la sangre de Jesucristo está intercediendo por nosotros. El precio del pecado fue pagado en la cruz y el Señor hoy nos recibe tal cual somos. Por eso nos dice su palabra en Santiago 4:8. Dios hoy nos recibe tal y como somos. Mire lo que dice la palabra del Señor: acercaos a Dios. ¿Y qué? Cuando damos el paso, entonces Él está más que listo para abrazarnos, no para acusarnos, para decir: no, es que mentiste, equivocaste. No.
Cuando nos acercamos, reconociendo que lo necesitamos, Él está listo para acercarse a nosotros. Aquí lo dice su palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por supuesto, cuando nos acercamos al Señor y hemos fallado, nos acercamos pidiéndole su perdón y que limpie nuestras vidas, que nos purifique. Es como el baño y el aseo cotidiano que tenemos necesidad de hacer. Vamos al Señor y le decimos: límpiame, purifícame más y más, lávame con hisopo y seré limpio, Señor. Lo dice también Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Verso 16 al principio dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, con seguridad. Papá Dios no se va a enojar. Papá Dios, si los acercamos con sinceridad y con toda confianza, nos va a recibir. Y dice: al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos al Señor con fe, con un corazón sincero, reconociendo que Él es Dios, que nosotros somos seres humanos en proceso de ser perfeccionados, y Papá Dios nos va a recibir y vamos a alcanzar gracia para el oportuno socorro. Esto es, va a traer respuesta y ayuda en nuestras vidas. David hizo algo increíble para resistir la acusación. Mire lo que hizo. 1 Samuel 17:29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Su hermano Eliab lo estaba acusando, estaba señalándolo, y entonces David: espera, ¿qué estás diciendo? Yo estoy aquí porque mi papá me mandó a traerles comida. Es lo que había llegado David a hacer. Pero Eliab lo estaba acusando. Y entonces David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Verso 30, abusados, y apartándose de él hacia otros. Verso 30, y apartándose de él hacia otros. Esa es la respuesta. Cuando te vienen a acusar, cuando la gente está levantando contiendas, cuando la gente está hablando mal de ti, ¿qué tienes que hacer? No escuchar esa voz, ignóralos, apártate de ellos. Y eso fue lo que hizo David. No se quedó ahí a escuchar la acusación de su hermano Eliab. Él se movió apartándose de él hacia otros, y luego volvió a preguntar de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Esto es, al que venza, al que derrote a Goliat, se le va a dar la hija del rey. También ya no va a pagar tributos ni él ni toda su familia. Entonces él puso su mirada en el galardón, él puso su mirada en la bendición, en la respuesta de Dios, y no se detuvo con los acusadores. Dígale a su hermano que está a su lado: no pierdas tu tiempo, hermano, con los que te acusan. No pierdas tu tiempo. Vamos a buscar a Dios y Él tendrá la respuesta. Cuando venga la acusación, entonces, hermano, ignórala, da la vuelta, ignórala, no le prestes atención, porque mejor es escuchar lo que dice Dios de ti. Y eso es importante, para hacer a un lado los acusadores y los malas personas murmuradores. Recuerda lo que dice Dios de ti. Dios dice que somos su especial tesoro, que somos como la niña de sus ojos, que nos tiene grabados en la palma de sus manos, que somos ovejas de su prado y que escuchamos su voz. Mejor es escuchar la voz del Señor. ¿Y qué pasa entonces cuando David está caminando en fe, creyéndole al Señor? 1 Samuel 17:31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás
tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La tercera voz de la duda es: no vas a poder. Ese problema está muy difícil. Saúl le dice a David: no vas a poder ir tú contra aquel filisteo. Tú eres un muchacho y aquel es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces la duda venía en contra de David. Y entonces la duda es: no vas a poder. La tercera voz: no vas a poder vencer, no vas a poder resolver ese problema. Es imposible, no tienes los recursos, eres muy pequeño, eres muy joven, eres muy viejo, no tienes la preparación, no tienes posibilidades, esto no es para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas voces querrán detenerte y te van a decir: no puedes. Pero ¿qué vas a recordar entonces? No puedo, pero si estoy en Cristo. Y la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más fuerte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle el aplauso al Rey. Claro que sí. Hay que recordar entonces, 2 Corintios 12:9 dice: el apóstol Pablo estaba teniendo un aguijón, un demonio que lo atormentaba, y le pedía a Dios ayuda, y Dios le dice en el verso 9: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: cuando estoy en debilidad, cuando estoy en situación difícil, entonces viene y es la oportunidad para que el poder de Dios repose sobre mi vida. Cuando estamos en crisis o en debilidad, el poder de Dios estará siempre disponible. Dígale a su hermano: siempre disponible. Dígaselo: siempre. El poder de Dios estará disponible. Porque Dios, cuando ve a un hombre o una mujer con fe, su poder, su revelación, su ayuda, su paz va a venir a nuestros corazones inmediatamente. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor de Cristo o a Cristo, me gozo en las debilidades. Una vez más, aquí está: me gozo, agallao, salto dando vueltas en el aire. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. O sea, está diciendo el apóstol Pablo: cuando hay broncas, me gozo en el Señor. Mi fe está siendo probada. Estoy creciendo en mi dependencia de Dios. Dice: en persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, ¿qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es importante. No vamos a depender de nuestra capacidad, ni de nuestras fuerzas, ni de lo que tenemos o somos, sino dependemos del Señor. Somos fuertes en Cristo Jesús, que nos fortalece. Dígalo una vez más junto conmigo en voz alta y que lo oiga todo Acapulco: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle el aplauso al Señor. Y la cuarta voz de la duda: usa la armadura de otro o imita lo que otros hacen. No podemos imitar otros ministerios. Dios nos ha hecho únicos y originales. Dígale a su hermano que está a su lado: eres único y original, hermano. Eres único y original. Por lo tanto, a ti te va a dar Dios estrategias y planes específicos para ti. No se trata de imitar. Mira lo que pasó. 1 Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David
con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Le habían puesto una armadura, un escudo, una espada al jovencito que se veía como endeble, y le pusieron toda esa carga para que imitara a los soldados de Israel. Y entonces él, cuando se pone toda esa carga y trata de empezar a caminar, dice: esto no me sirve, yo nunca lo he usado, y no funciona. No va a funcionar que usemos las armaduras de otros, las estrategias de otros. Va a funcionar que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que caminemos confiando en Dios, escuchando su voz, escuchando sus estrategias, teniendo su sabiduría, y entonces Él nos va a dar una armadura a nuestra medida. Y qué padre, ¿verdad? Que se la puso a David muy ligera, porque nada más agarró la onda. ¿Cuánto podría pesar una onda? Muy ligerita, pero con esa piedrita, con el poder de la unción del Espíritu Santo, pegó exactamente en el blanco y derrotó al gigantón. Así es de que, mi hermano, no vamos a usar armaduras o estrategias de otros. Vamos a usar la armadura, la estrategia de Dios, de tal manera que, así como David usó sus propios recursos, confiando totalmente en la ayuda de Dios, Dios nos ha dado talentos, capacidades especiales a cada uno de nosotros. Debemos buscar la guianza del Señor para todo lo que hacemos. Estando, mis hermanos, en el camino, estando en la verdad, estando en la vida nueva del Señor Jesucristo, como lo dijo Jesús, Juan 14:6, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús lo dijo. Entonces, si nosotros nos metemos al camino, a la verdad, a la vida de Jesucristo, entonces llegamos al Padre, porque Jesús dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Tomamos el camino correcto. Jesús es el verbo, Él es la palabra. Tomamos el camino correcto y el Señor Jesús nos va a acercar al Padre. Vamos a escuchar la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, y disfrutaremos de la vida con la ayuda del Señor. Todos los días de nuestra vida podremos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y gracias a Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y al Espíritu Santo que llena nuestras vidas de su presencia, estaremos y viviremos plenos, felices, completos por su amor en nuestras vidas para siempre. Estaremos plenos, completos, felices. Dios, hermanos, a nosotros nos lleva a una vida de plenitud todos los días. Si tú y yo aprendemos a depender de Dios todos los días, veremos su gloria, su poder, su amor. Sí, estamos pasando situaciones difíciles. Sí, estamos por tribulación. Sí, hay situaciones que no se han resuelto todavía. Pero el Señor nos está diciendo hoy: no dudes, cree solamente. No dudes, el Señor está contigo y Él nos va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios no miente. El que tiene su fe puesta en el Señor totalmente, dice la palabra, no quedará defraudado. Créanle a Dios, dice la palabra, y estarán protegidos. Créanle a sus profetas y serán prosperados. Dios siempre va a tener la solución a nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos? No dudar. Hacer a un lado esas voces que nos quieren hacer dudar y tener plena y absoluta confianza en nuestro Señor. ¿Está usted de acuerdo, iglesia? Puede decir amén. Cierre sus ojos un momentito. Grupo de alabanza, pase. Cierre sus ojos. Dígale no a la duda. Dígale al Señor Jesucristo: creo en tu palabra. Creo, Señor, tus promesas.
Rechazo todo tipo de dudas. Todas las mentiras del diablo quedan atrás. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y esto es aún para los que ya hemos caminado un tiempo en el Señor. El que está en Cristo todos los días se convierte en una nueva criatura, para ser moldeada y formada por el Señor. De tal manera que lo que el Señor ha hecho en el pasado de ayudarnos, bendecirnos, sanarnos, lo hará y lo seguirá haciendo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Por eso, Padre, en esta tarde te damos gracias, porque sabemos, Señor, que nuestras vidas no dependen de nosotros. Nuestra vida depende totalmente de ti, y en ti, Señor, estamos confiando absolutamente, sin dudar. Porque el que duda es como la onda del mar, que es echada de un lado para otra. Ayúdanos a ser constantes, Señor, en buscar tu palabra, buscar tu presencia todos los días de nuestra vida, hablar contigo, orar, hablar contigo como somos. Tú no te asustas, Señor, al vernos acercarnos a ti. Tú quieres que nos acerquemos a ti. Tu palabra dice: acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Por eso, Señor, hoy tú nos estás ayudando a no dudar, a acercarnos a ti todos los días con confianza. Hay muchos retos, hay muchas situaciones difíciles, pero, Señor, de todas y cada una de ellas tú nos vas a librar. Y nos vas a ayudar a ser más que vencedores, porque no estamos solos, estamos en Cristo Jesús. El poder de tu Espíritu, el poder de tu palabra está sobre nosotros, y seremos más que vencedores, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe, por ayudarnos, por enseñarnos a confiar más en ti y no dudar de tus promesas. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y seguirás siendo fiel todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, como lo has prometido. Señor Jesucristo, gracias por estar aquí. Espíritu Santo, gracias porque tú estás tocando nuestros corazones, y aún hay cosas que tu siervo no ha dicho, pero tú, Espíritu Santo, has hablado al corazón de tus hijos y les has dado revelación. Puedo sentir plenamente cómo tú, Señor, has complementado la palabra en el corazón de muchos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Por eso hoy, Señor, te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Póngase en pie, iglesia, y adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, te damos gracias. Te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres Dios. Sí, Señor, eres grande y poderoso. Lo has hecho y lo seguirás La haciendo. tierra te adorará, Todo el mundo te conocerá. huesos te Todo el mundo te conocerá, Dios. proclamarán. Grande eres Dios. Sí, Señor. La tierra te adorará, mis huesos te proclamarán. Grande eres
viento del Espíritu Santo está soplando sobre tu vida. Y Él te está diciendo, amado hijo, amada hija, no tengas temor. Siempre estaré contigo. Hay gigantes delante de ti, pero te digo, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Y serás levantado más que vencedor, porque tu confianza total y absoluta está en mi palabra, está en mi presencia, está en mi poder. Amado hijo, amada hija, camina hacia adelante. No veas hacia atrás, no veas hacia los lados. Créele al Señor, cree su palabra y serás prosperado, bendecido y protegido. Pide y se te dará. Concederé las peticiones de tu corazón, porque pides con fe, y tú verás mi gloria y mi poder sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en tu trabajo, en tus actividades cotidianas. Mi mano estará sobre tu vida y será mi gloria vista sobre ti y sobre tu familia, porque yo lo he dicho, dice el Señor, estaré contigo y no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Amén, amén. Dele el aplauso fuerte a Jesús. Padre, te alabamos, una alabanza. Amén, dele el aplauso a Jesús, iglesia. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.